El tema del día de hoy es la hambruna que se viene, la suba del precio de los alimentos y de los fertilizantes y de los combustibles, y cómo eso, es decir, el título ya decimos el título, digamos, casi la conclusión de un poco del programa, es cómo eso va a formar parte de la estrategia del caos que venimos anunciando, ¿no? Estaría bueno igual empezar diciendo que esta suba de precios no está originada solo por la guerra, sino que viene desde el principio de la pandemia, como habíamos advertido. El encerramiento iba a generar inmediatamente desocupación y, por lo tanto, se retrae la demanda, se retrae la producción, el encerramiento también retrajo la producción, y ya con el encerramiento vacío empezaron a subir los precios de los alimentos que hace un mes habían subido un 37% a nivel mundial. Esta suba de los alimentos, de los precios, hay personas que las afecta menos, pero a otras las afecta inmediatamente, porque hay personas que el 90% de sus ingresos son para bancar en una cantidad de países. La comida. Claro, para bancar la comida, para comprar harina, concretamente. Se alimentan, no se alimentan bien tampoco, no están para comprar carne. Maradona cuenta que comía carne una vez al mes. El primer jueves de cada mes, cuando cobraban el sueldo, era el día en el mes que comían carne, milanesas. Entonces, y hablamos de hace muchos años. Sí, antes de todo este deterioro. Sí. Entonces tenemos que en una situación mundial que ya estaba con fuertes presiones, pensemos en los inmigrantes, si ahora de golpe lo que ellos deben pagar por los alimentos sube un 37% cuando ya perdieron los trabajos, o en fin, la situación se agudiza peligrosamente y tiende a subir. Yo el impacto fuerte que he tenido de esto, es decir, la percepción clara del desastre, fue cuando se me acabó el gas de la garrafa y compro una garrafa nueva, me sale 900 pesos. 3 meses atrás, no me acuerdo cuánto Casi tiempo atrás. Por lo menos 700 sí, recuerdo haber pagado. Un poco antes. Claro, sí. Hoy vi una gráfica cómo fue subiendo increíblemente en 2 años. Desde que empezó todo este asunto casi que duplicó el costo. Sí, entonces pensé, ya esa suba lo que iba a significar, me imaginé a nivel mundial y a los sectores más pobres, cómo les iba a afectar, ¿no? Sin duda. Además, sabemos que la guerra específicamente de Ucrania implica reducción del suministro de granos, o sea, de cereales, de harina, de trigo, de maíz, y de combustibles para buena parte del mundo, básicamente para Europa, por ejemplo, lo cual apareja unas consecuencias sociales terribles, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de que esa guerra fue instigada por todos los medios, es decir, que se hizo todo para provocarla desde Ucrania, no el gobierno ucraniano, que es un títere, sino los intereses que actuaban y actúan en Ucrania, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, Soros lo había convertido en una plaza de inversión y de maniobras financieras. Después, bueno, las bandas de neonazis, las bandas de traficantes de armas, es decir, toda la estructura, el poder financiero. Zelensky, el presidente de Ucrania, es un títere del poder financiero. A él lo colocó allí un banquero y dueño de medios de comunicación que fue su patrocinador, ¿no? Empezó haciendo un programa cómico y terminó de presidente de Ucrania. Yo creo que un poco lo que a veces siento es que uno no da abasto a investigar, estudiar, denunciar las cosas que pasan, porque son tan apresuradas, vienen una atrás, una junto con la otra, ¿no? Tenemos, si miramos desde principios de 2020, cuando empezó la pandemia, después de eso tenemos el tema cuando se afloja un poco eso, todo el lío de las vacunas, la censura por todos los medios, es decir, a través de la prensa tradicional, ya lo sabemos, es decir, por la vía de no tratar ciertos temas y no dejar oír ciertas voces. Pero además incorpora la censura en las redes sociales, ¿no? Es decir,
esta especie de filtro que tenemos todos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales. La cosa llega a un punto que en Estados Unidos designaron a una funcionaria para controlar, es decir, específicamente es una especie de ministerio de la verdad, ¿no? Que censura todo lo que se comunica. Sacado de la novela George Orwell, directamente. Directo. Ayer en la novela dijeron, qué buena idea. Qué buena idea, vamos a hacerlo. Después, hay una cosa que tener en cuenta. Orwell es un hombre que había asesorado a un instituto de ingeniería social. ¿No será Huxley? ¿Estás seguro de eso? ¿De que fue Orwell? Perdón, no dije, estaba pensando en Huxley. Pero el tema pues son novelas muy parecidas. Sí, no, pero no es 1984. Sino Mundo Feliz. Y algunas de las cosas... En el caso de Orwell aparentemente lo escribió pensando en el modelo soviético. Obvio. Pero en el caso de Huxley, perdón, que era lo que quería decir, él tenía conocimiento de algunas técnicas que se estaban aplicando de manipulación social, de ingeniería social. Y muchas de las cosas que describe en Un Mundo Feliz son en realidad, no son inventos o imaginación, sino que son resultado de estudios que se estaban haciendo sobre el comportamiento humano, ¿no? Es decir, de cosas que estamos experimentando son cosas que se vienen experimentando, se vienen estudiando e investigando desde hace muchos años. Pero decía, para sumar el cúmulo de cosas que van transformando la realidad, tenemos ahora la guerra, la reducción de alimentos, la inflación galopante, el bloqueo del puerto de Shanghái, los anuncios de nuevas pandemias. La propia experiencia de este encerramiento violento de Shanghái, además del bloqueo además del puerto. encerramiento, exacto. Misteriosa. Y ahora se anuncia, ya la semana que viene hay una reunión en la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, el órgano que fija las políticas de la OMS, con participación de todos los gobiernos, que va a analizar la posibilidad, es decir, van a avanzar en la idea de crear un tratado internacional que le otorgue a la Organización Mundial de la Salud potestades para dictar políticas sanitarias cuando haya declaraciones de pandemia. Esto es que, incluido aparentemente la intervención en el terreno, es decir, donde haya un foco, es decir, la OMS podría desembarcar y dictar allí las políticas prácticas que se van a aplicar. Sin la anuencia del gobierno de Turquía. Aún contra la voluntad del gobierno de Turquía. Ahí va. En el interín, sabemos que en 2018 se firmó lo que se llama el Acuerdo de Escazú, que es un documento que permite a los particulares denunciar las políticas que los gobiernos llevan con respecto a la gestión de los recursos naturales. ¿Está? Calentamiento global. Desde 2018, es decir que, para poner ejemplos, ¿no? Supongamos que mañana viene una ONG y denuncia que Brasil gestiona mal la Amazonia. Claro, Brasil tendría que dar explicaciones y puede terminar en una corte internacional por cómo está gestionando la Amazonia. Supongamos que mañana alguien denuncia que Uruguay no está gestionando bien el acuífero guaraní. Eso significa que el gobierno uruguayo tendría que dar explicaciones y podría terminar demandado en una corte internacional por su gestión del recurso acuífero. Sí. El triunfo del derecho internacional sobre los derechos locales. Claro, es imponer, porque además, vamos a entender, peligrosa jugada. El acceso a una corte internacional no es para cualquiera, es costosísimo y solo lo podrían hacer empresas u ONGs que tengan financiación muy abundante. O sea que quienes van a poder monitorear a los gobiernos son intereses económicos fuertes, ¿no? Quienes financian... Amén de quién forma esos tribunales, cómo se eligen. Además el tribunal, por ejemplo, del Banco Mundial, el Claro. CIADI, en Washington. Claro. ¿Quién elige? Que es el que apelaría UPM en el caso de decir, si tuviéramos un drama con UPM, tendríamos que ir a Washington. Ahí va. Lo cual es costosísimo de por sí. Pero yo digo, el cúmulo de todas estas cosas, es decir, cuando hablamos, nosotros hemos dicho muchas veces el concepto de estrategia del caos. Es decir, todo indica que la idea es crear un estado de caos social, de miedo, de crisis
económica, monetaria, sanitaria, ambiental, que justifique la creación de centros de poder, un centro de poder a nivel mundial, ¿no? Sobre esto uno puede analizarlo de muchas maneras, no es una cosa lineal, porque tenemos por un lado esos intereses económicos que quieren constituir un poder mundial, por otro lado tenemos el papel que juega Rusia en eso, el papel que juega China, el papel que juegan los propios Estados Unidos, ¿no? Pero todo indica que el proceso de crear caos viene al firme, ¿no? Sí, yo tengo la impresión, vos en un artículo hace poco planteabas la alternativa, la posibilidad de ser consciente o inconscientemente Putin parte de la estrategia. Yo tengo la impresión de que es parte consciente de la estrategia, pero bueno, no sé si viene a cuento que uno diga desde acá que conscientemente sabe lo que hace y a lo que va, pero en todo caso el juego es ese, todo favorece ese caos. Hay 3 grandes novelas que son distopías, es decir, son ciencia ficción social, como que anuncian esto que estamos viviendo. De ahí vino la confusión de venir, porque básicamente refieren a lo mismo. Fahrenheit, de Bradbury, aquella sociedad donde Fahrenheit 451, porque es el grado de ignición del papel, es decir, todo arde todo elemento arde a un calor especial, ¿verdad? 451 Fahrenheit es el papel, porque en esa sociedad se quemaban los libros. Se enciende el papel. 1984, un régimen como el stalinista, el gran hermano te vigila con gran represión sobre la sexualidad, y Un mundo feliz, donde te dan una droga que te mantiene contento, y además van fabricando a la humanidad en laboratorios, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Luego, un detalle sobre la censura en las redes. Básicamente es la censura de Internet. Desde el momento en que la información se digitaliza y desde que la información es controlada por pocas manos, se hace más fácil la censura que la censura en los libros, donde yo tengo una editorial, por ejemplo. Yo edité a Vázquez Franco en el 2001, cuando nadie se animaba a editarlo. No era editable en Uruguay. Bueno, hay un sello independiente que editó a Vázquez Franco. Una cosa es mucho más sencilla, este tipo de censura, y cuando los libros sean digitales, la censura va a ser una cosa. Ese es el peligro de la digitalización de la economía y de la vida de todos nosotros. Es mucho más sencillo censurar de esta manera. Es apretar un solo botón y todo lo escrito por Bonis Sartú desaparece de un plumazo, si no fue editado en papel. Sí, o además un libro se vuelve inaccesible de muchas maneras, yo qué sé, hay mil formas de filtrar. El tema que lo digital es lo mismo que con la energía eléctrica. Digitalmente inaccesible. Te quiero decir que también no necesariamente hay que eliminarlo, pero puede ser muy difícil acceder o tener obstáculos o haber problemas con los vínculos y no aparece y no sé qué. Así como vemos desaparecer videos, artículos. Y esto viene de la mano con el calentamiento global y la energía eléctrica. La energía del petróleo tiene varias fuentes, pero del momento en que hace una red mundial o continental eléctrica, apretando un botón se baja la energía, la producción se detiene. No es necesario hacer una guerra, te bajan el botón y vos te quedás sin energía eléctrica. Moriste, como país morís. Ese problema de la centralización, la tecnología centraliza el poder, viene centralizando el poder. Pero bueno, una tercera cosa que quería decir es, cuando empezó la pandemia, los que enfrentamos esto llamado pandemia, las políticas pandémicas, fuimos tratados de conspiracionistas, de delirantes, de antivacunas, de negacionistas, que es lo mismo que decir nazi, y otras yerbas. Lo cierto es que dijimos, el encerramiento, el principal problema que va a generar el encerramiento, además de los problemas psicológicos de la gente encerrada, además de que va a provocar más enfermedades, porque uno necesita trabajar, mantenerse en movimiento precisamente para no enfermarse y no quedarse quieto, sino gastar sus energías creativamente, es provocar un aumento de los precios, es provocar desocupación y es provocar lo que ha pasado ahora. Es decir, dijimos que los test no servían, que el encerramiento iba a ser negativo, que la vacuna era peligrosa y una cantidad de pronósticos
que fuimos tratados de delirantes cuando lo hicimos, y al paso de 2 años ahora se nota que lo que dijimos era correcto. Por supuesto, los que dijeron que éramos delirantes, calladitos la boca, cambian de tema. Pero estos son los hechos. La suba de alimentos es parte del plan, no es una casualidad, es una estrategia de caos, es la doctrina de shock. Genero inseguridad para atacar las libertades, genero rechazo a los gobiernos, es decir, a los sistemas políticos nacionales, serían en nuestro caso las repúblicas, para que llegue un momento de decir, no, pestes, desastre climático, este Bolsonaro quemando el Amazonas, etcétera, hambre, para decir, no, tiene que haber un gobierno eficiente, rápido y global, y sobre todo formado por científicos o que estén a la mano para consultarlos, para que tome decisiones rápidas ante un mundo rápido y complejo, como decía Klaus Schwab.